Señores, de regreso estamos con el consumidor. Mi queridísimo amigo el doctor Luis Felipe Encarnación nos acompaña. Muy buenos días, doctor. Hola. Qué placer. Que usted sí está frío, doctor. Buenos días, mi querido amigo el doctor Luis Felipe Encarnación. Hola. Doctor, ¿y qué pasó, doctor? Se me parece mucho. Ya yo le pagué ese dinero. Alguien que conozco. Ya yo le pagué ese dinero, doctor. Ya está gastado. Ya está gastado. ¿Cómo se siente, doctor? Muy bien, muy bien. Qué bueno, con su nuevo look, con su nueva barba. El look 2019. 2019. Está bien, doctor. Ese es un look. Le queda muy bien su barba, doctor. Gracias. Le queda muy bien. Doctor, vamos a hablar de un tema que hemos tratado en otras ocasiones, pero la gente siempre lo pide y yo creo que hay que complacer a los televidentes y mucha gente no lo ha visto todavía. Y es de la sinusitis. ¿Qué es esto, doctor? Mucha gente nos pregunta, tenemos muchas preguntas ya en las redes sociales. Háblenme ustedes, ¿qué es esto de la sinusitis? Un dolor de cabeza, como Sí. eso. Mira, la sinusitis es la inflamación de unas estructuras que están alrededor de la nariz, que se llaman senos paranasales. Seno es una cavidad. Es decir, la gente tiene que pensar en sinum, como la derivación de la palabra seno, que es una cavidad. Uno tiene dos cavidades a ambos lados de la nariz, se llaman senos maxilares. Tiene varias cavidades en el medio de los dos ojos que se llaman senos etmoidales. Hay dos que están en la frente que se llaman senos frontales y hay uno que está en el centro del cráneo que se llama seno esfenoidal. Okay. Todas estas estructuras están alrededor de la nariz y ayudan al funcionamiento de la vía respiratoria superior. Okay. Ayudan con la resonancia de la voz cuando hablas, por eso cuando te da sinusitis te sientes fañoso. Ayudan con el crecimiento de la cabeza, porque la cabeza, esa parte de la cara es hueca y es lo que permite el rápido crecimiento de la cara. Si esa parte fuera sólida, la cabeza tendría un peso increíble, no sería capaz el ser humano de sostenerlo. Sí. Entonces sí cumplen una misión de amortiguamiento también. Pero estas estructuras se comunican con la nariz y son parte de la vía respiratoria. Cualquier inflamación de la vía respiratoria produce inflamación en esos lugares y eso entonces trae una serie de síntomas, que es por lo que la gente consulta. ¿Cuáles son esos síntomas, doctor? El primero de ellos es el dolor, la molestia, la sensación de pesadez. En otros casos, cuando se complica con infecciones, y a esto quiero hacer un paréntesis, porque la sinusitis no necesariamente es infección. Ok, eso es importante porque mucha gente entiende que es una infección. No, y la sinusitis es la primera causa de prescripción inadecuada de antibióticos. La mayor cantidad de antibióticos mal dados se dan para la sinusitis. Sí. La gente se los toma por su propia cuenta. Pero entonces estos senos, cuando se complican con infección, entonces pueden producir moco infectado con pus, secreción purulenta. En condiciones normales lo que hacen es que produce un moco que cae por la parte de atrás de la garganta, la gente se queja de que siempre tiene algo, que siempre está tragando. Puede producir mal aliento, puede producir infecciones alrededor de la nariz, porque a veces se pueden complicar la sinusitis y producir infecciones en las estructuras que están alrededor, como en el ojo, inclusive pueden llegar de una sinusitis, te puede llegar a producir meningitis. Sí. Wow, o sea, que es un tema que puede ir desde lo simple a... Y hasta un absceso cerebral. Wow. De una sinusitis complicada, sobre todo en niños. Qué bueno que usted mencione el tema de los niños, doctor. Porque siempre, obviamente, muchas madres viendo el programa y hay una preocupación con el tema de los niños y la sinusitis. ¿Desde qué edad puede un niño debutar con una sinusitis? Los niños tienen la particularidad de que sus senos paranasales no se han desarrollado. Por esto que no les mandamos a hacer muchas tomografías. Los niños pueden tener sinusitis desde el año de edad. Sí. Lo que pasa es que no es lo más frecuente. Okay. Lo más frecuente es que tengan una condición de adenoides y que esos adenoides hagan que el moco no tenga por dónde pasar para la vía respiratoria, para la faringe, y que entonces el paciente siempre tenga moco. Los niños pequeños son muy propensos a las infecciones respiratorias, pero sinusitis como tal, que amerita un tratamiento antibiótico, que amerita un manejo, no es tan frecuente. No es tan frecuente. Hicimos una encuesta, doctor, salimos a la calle y le preguntamos a nuestros conciudadanos qué provoca la sinusitis. Y antes de que usted nos explique, quiero que usted vea al dominicano y entienda cómo lo piensa, cómo lo ve nuestros conciudadanos. Vamos a verlo. Problema respiratorio. Que le dificulta mucho tanto respirar, hablar y tener una vida plena. Una especie de gripe normalmente, creo una afección pulmonar, es lo que entiendo. Un tipo de mucosidad que se encuentra en las fosas nasales. Acumulación de secreciones encima del entorno de la ceja. Yo no sé realmente qué es, pero he visto personas que tienen esa enfermedad.
Inflamación de los senos frontales y paranasales se encuentran aquí y aquí. Ataca a las áreas respiratorias. Está muy orientada la gente. Sí, la gente está orientada. Es muy frecuente, doctor, la sinusitis. Sí, es sumamente frecuente. Es muy frecuente. Sí. Pero lo que sí la gente tiene que tener en cuenta que existen diferentes clasificaciones de sinusitis. Sí. Está la sinusitis aguda, que es la que te da cuando te da una gripe, pero también está la sinusitis crónica, que son las personas que sufren de sinusitis. Y luego está la sinusitis recurrente, que es la que le da a las mismas personas repetidamente durante un tiempo, pero que entre una y la otra están completamente sanos. Okay. Entonces hay diferentes categorías y esas categorías te determinan un tratamiento diferente. ¿Qué provoca la sinusitis, doctor? O sea, ¿cuáles son los factores de riesgo para una persona sufrir de sinusitis? El primero y el más frecuente es la condición alérgica. La condición de tu cuerpo que hace que reacciones de manera exagerada a diferentes estímulos del medio ambiente. Esa es la primera causa, la rinitis alérgica. La rinitis alérgica, ok. Luego tienen las infecciones respiratorias que en su mayoría son producidas por virus. Los virus respiratorios, de los cuales sufrimos por lo menos 3 o 4 al año, producen inflamación de las vías respiratorias y por lo tanto producen sinusitis. Pero hay una propensión, hay personas más propensas a sí, sufrir, hay personas que son más propensas sí. a esto, pero principalmente en el paciente alérgico. El paciente alérgico es un paciente que tiene una inflamación permanente de la vía respiratoria. Sí. Y este paciente es más propenso a sufrir de sinusitis. Sí. ¿Y el tema genético tiene alguna relación con esto, doctor? Sí, no se ha determinado que sea una enfermedad genética, okay, pero sí que corre en familias. Es decir, que hay familias que tienen que son más propensos a sufrir de este tipo de patologías. Hay personas que trabajan, bueno, y supongo que está relacionado con el tema de la alergia, pero personas que trabajan en áreas donde hay gases, que cloro, que las mujeres que hacen las uñas, los manicures, que trabajan con este tipo de químicos que son muy, muy fuertes. ¿Esto pudiera ser también detonante, doctor? Sí, porque estos productos producen inflamación sí, de la vía respiratoria superior. Las personas, por ejemplo, los ebanistas que trabajan con acerrín, las mujeres que trabajan en salones que además tampoco tienen ventilación, sí, porque es que ni siquiera le ponen un extractor y están todos estos No, tú entras ahí, eso es sí, todos estos gases tóxicos flotando. Las personas que trabajan en fábricas, por ejemplo, de tela, que tiene una pelusa que suelta, entonces eso se inhala y en algunas personas esto produce reacción. No se la produce a todo el mundo. Es decir, la gente a veces piensa que el frío produce sinusitis. El frío desencadena una reacción del cuerpo en algunas personas, porque si no, ¿cómo viven los que viven en Alaska? Claro. O los que viven en Noruega? Claro. No es que sea más frecuente en esos lugares. O sea, que eso va a tener algunas condiciones, algunas características personales propias del paciente que van a hacer que el frío le haga daño. Por ejemplo, a mí no es el frío, sino es el cambio de temperatura. O sea, si yo entro de un espacio caliente en un espacio frío, inmediatamente empiezo a estornudar. Mira, cuando uno se expone al frío, la nariz tiene unas estructuras que se llaman cornetes, que lo que hacen es que se hinchan. ¿Para qué? Para poder calentar mejor el aire. La función de esas estructuras es calentar y humedecer el aire a medida que va entrando para que lleguen a los pulmones tibio y húmedo. Okay. Entonces, cuando tú cambias de temperatura, inmediatamente esas estructuras tienen un sensor que comienzan a reaccionar para acomodarte a esa nueva situación. Sí. En algunas personas ese mecanismo no funciona bien y lo que hacen es que se les tapa la nariz o comienzan a producir moco o comienzan a estornudar. Yo soy de ese grupo, totalmente. Doctor, tengo varias preguntas aquí. Me dice aquí, por la sinusitis me he quedado sin olfato. Sí. El órgano del olfato está en la parte superior de la nariz y para que se produzca el olfato tiene que suceder varias cosas. Primero, el aire con las partículas olorosas tiene que entrar por la nariz y tiene que llegar hasta allá arriba. Por lo tanto, si en el trayecto hay cualquier cosa que obstruya el paso del aire hasta allá arriba, ya no va a llegar bien. Pero después que llega, las partículas olorosas tienen que ponerse en contacto con el moco que cubre el órgano del olfato y atravesarlo. Sí. Si ese moco es más espeso, entonces esas partículas no lo pueden atravesar. Okay. Pero suponte que lo atraviesan, tienen que ponerse en contacto con el nervio, con las terminaciones nerviosas que están ahí detrás. Si esas terminaciones nerviosas se han dañado por una inflamación, por una gripe, por una sinusitis, entonces tampoco se produce el olfato. Pero cuando dice de perderlo. ¿Perderlo? Absolutamente. Que no huele nada, absolutamente. ¿Y esto se llama anosmia. ¿Por siempre, doctor? En algunos casos. En algunos casos. Permanente. Permanente. No es mortal, pero te afecta la calidad de vida. Pero totalmente, pues tú no sabes, nada te sabe a nada. No, y tampoco tiene sentido de alarma. Sí. Si las comidas están descompuestas, si están quemadas, si tienen cualquier sustancia que no te viene bien, el olfato es una forma de detectarla. Sí. ¿Cómo tú determinas una comida descompuesta? Lo haces por el olor. Claro. Si hay una fuga de gas, si hay algo que se está quemando, inclusive tu propia condición corporal. Wow.
Entonces, el olfato inclusive tiene una función sexual, porque hay sustancias que se llaman feromonas que son captables por el olfato. Ah, claro, totalmente. Entonces, ni eso, ni siquiera pero eso. el olfato también tiene una función social. Sí. Porque, por ejemplo, si yo te digo, hey, vamos a tomarnos un café. Para la persona que no tiene olfato, también normalmente pierde también el gusto. Esa actividad social, por excelencia, que es compartir la comida, deja de tener sentido, porque esa persona ya no tiene, no le produce placer. ¿Y qué pasa con esa persona, doctor? Tienen que seguir viviendo. Claro, pero no hay nada que la pueda ayudar a recuperar. En algunos casos se intenta, porque la mayoría de ellos dicen, perdí completamente el olfato, pero luego se descubre que tienen restos de olfato. Y lo que se hace es primero determinar por qué lo perdió, Sí. o por qué se ha disminuido, que es lo que se llama hiposmia. Sí. Tratar de corregir esas causas, utilizar medicamentos antiinflamatorios, utilizar esteroides, sobre todo cortisona, corregir todos los factores ambientales que pudieran producirlo, pero si ya se estableció el daño, no hay nada que pueda revertirlo. Nada. Doctor, ¿qué estudio se hace? ¿Se hace algún estudio para determinar, alguna evaluación para determinar nuestra sinusitis? Sí, se hacen diferentes... O si tenemos sinusitis, mejor dicho. Lo primero que es la historia clínica. El paciente tiene que explicarle al médico y contarle, el médico tomará esa información y la reunirá para ver si cuadra la información. Okay. Número uno. Número dos, el médico le va a mirar la nariz, Sí. y va a observar el color de la mucosa, si hay estructuras hinchadas, si hay secreciones, si hay tumoraciones. Hay personas que sufren de pólipos nasales, Sí. que le obstruyen el paso del aire. Y luego el siguiente paso será realizarles una tomografía, ya no una radiografía. Okay. Las radiografías de senos paranasales que se usaban anteriormente han sido sustituidas totalmente por la tomografía. Entonces, luego de esta tomografía, puede ser antes o después, el médico entonces, el otorrino, les realizará una endoscopía, que es mirar con una cámara dentro de la nariz para observar si existiera alguna otra patología determinante. Okay. Y ahí entonces se toman decisiones sobre el tratamiento. Sí. ¿Qué vamos a hacer con este paciente que tiene sinusitis? Si le vamos a poner tratamiento médico, si le vamos a poner tratamiento antibiótico, o si es un paciente que puede necesitar cirugía. Tenemos que hacer una pausa, doctor. Cuando regresemos entonces, yo creo que entremos a ese detalle. Primero, hablar de prevención, si podemos prevenir la sinusitis. Y segundo, hablar entonces del tratamiento, cómo se debe tratar esta enfermedad. Señores, regresamos ahora, no se vayan.